en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún irá de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Buenos días, hermanos, queremos saludarles a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes haya sido moldeado a través de las Escrituras, haya sido animado, consolado a través de la exposición de las Escrituras, ya sea la lectura devocional, ya sea su lectura personal, o a través de las enseñanzas que hemos estado recibiendo semana tras semana, que a pesar de la distancia, Dios ha provisto de alimento sólido para nosotros, alimento indispensable para la transformación de nuestros corazones. Queremos invitar a cada uno de ustedes que ya esté preparando su corazón en conjunto con su familia para que esté atento a la predicación y a la enseñanza de las Escrituras. Sabemos muy bien cuán indispensable es la predicación bíblica para el crecimiento de la familia y el crecimiento de la iglesia, por lo que no es opción estar escuchando o estar atento al mensaje, sino que es un imperativo. Invitamos y animamos a cada uno de ustedes a que pueda estar entonces atento a la predicación de este día. También
queremos enfatizar y animar a todos ustedes a que siempre estén orando por el pastor, por su familia, pero especialmente por el pastor cuando él tenga que prepararse semanalmente para la exposición de las Escrituras, o en su defecto los hermanos que van a estar exponiendo las Escrituras la semana siguiente, ya sea en el culto o sea en el día de clases de instituto bíblico o simplemente sea en el día de lo que es la reunión de oración. Cuán importante es orar por nuestros hermanos que se esfuerzan por exponer las Escrituras fielmente. Y si oramos por ellos, entonces Dios también va a actuar y va a obrar a través de ellos. En primer lugar, para que nosotros como creyentes estemos siendo santificados a través de las Escrituras. Y en segundo lugar, para que los incrédulos puedan escuchar el mensaje del Evangelio y puedan ser salvos, puedan ser regenerados, puedan proceder a un verdadero arrepentimiento para salvación. También pedimos, hermanos, que estén orando entonces también por nuestros líderes para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Prontamente esperamos, en verdad, reunirnos físicamente. Sabemos que se van a tener que tomar algunas medidas específicas, algunas restricciones para la reunión de nuestra iglesia de manera física. Y también pedir para que sigamos orando para otras decisiones futuras en relación también a la congregación y a la iglesia. Queremos dar entonces también los avisos correspondientes a la semana. No olviden, queridos hermanos, que día lunes y martes tenemos el Instituto Bíblico, las clases de Instituto Bíblico. Los lunes con las enseñanzas del pastor Pablo en el Antiguo Testamento y los días martes las enseñanzas sobre teología. Así que queridos hermanos, les animamos y les invitamos a que también estén atentos a estas clases para los que son alumnos o para los que quisieran estudiar y prepararse mejor en el conocimiento de las Escrituras. Animamos a que puedan contactarse con las personas correspondientes para poder estar en las clases los días lunes y martes, ya sea como alumno formal o simplemente como un oyente. También recordar a cada uno de ustedes que los días miércoles seguimos con las reuniones de oración a través de Zoom, desde las 19:30 en adelante. Esperamos que, por supuesto, más adelante nos volvamos a reunir físicamente y podamos estar juntos en las reuniones de oración. Pero mientras tanto estamos en esta etapa, queremos animar otra vez a cada uno de ustedes a que también se mantenga conectado en lo posible en las reuniones de oración para que podamos seguir orando en conjunto como iglesia, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, orando sin cesar por todos los santos, con toda oración y súplica por todos los santos. Cuán necesaria es la oración, cuán es indispensable comunicar las peticiones de nuestro corazón a nuestro Dios, que estará escuchando y Él va a responder conforme a su voluntad. También queremos animar a nuestros jóvenes a que este próximo sábado también estén atentos para la reunión de jóvenes, ¿sí? Valga la redundancia. Así que jóvenes, queridos hermanos, estén también atentos a cualquier directriz o cualquier información sobre las reuniones de jóvenes que también se están haciendo a través de Zoom, para que podamos o puedan seguir creciendo en el conocimiento de nuestro precioso Salvador a través de las Escrituras. También animamos a nuestras hermanas que también este sábado se estarán reuniendo desde las 7:30, si no me equivoco, más o menos, de la mañana en adelante en lo que es la reunión de damas el sábado próximo. Así que hermanas, estén atentas entonces también a los avisos, alguna novedad también con respecto a las reuniones, todo eso. Damos gracias a Dios también porque han estado estudiando el libro de Santiago, si no me equivoco, y ha sido de bendición para ellas. También recordar lo que es la escuela dominical. También no olviden, hermanos, que seguimos con lo que es la escuela dominical a través de Zoom, especialmente para los pequeños. Invitamos a las familias, a los padres, a que ayuden a sus hijos a poder estar atentos a las clases, a las enseñanzas. Los maestros se preparan semanalmente, estudian y preparan las clases para que estas enseñanzas puedan ser de bendición para nuestros hijos. Por lo que pedimos a nuestros hermanos a que
puedan preparar también el corazón de sus hijos, animar a sus hijos a que sigan adelante en lo que es la escuela dominical. Y cómo no decirlo, también recordar a nuestros hermanos que domingo tras domingo, hasta ahora estamos con el culto y la predicación a través de Facebook o YouTube. Tienen esas dos opciones o alternativas, o ver nuestra predicación o culto a través de Facebook o a través de YouTube. Así que hermanos, también queremos animar a todos ustedes a que estén atentos todas las semanas hasta que la situación sea distinta, pero por ahora estar atento a la predicación y al culto a través de las redes sociales. Queremos también animar, hermanos, a que ustedes puedan compartir estos mensajes, estas transmisiones, con amigos, con familia, compañeros de trabajo que no conocen del Evangelio. Cuán importante hoy, hermanos, es estar predicando el Evangelio o compartiendo las Escrituras a través de las redes sociales. Sabemos que no es la herramienta indispensable para que el mensaje del Evangelio llegue a otros lugares, pero si tenemos estas herramientas, que podamos utilizarlas también para compartir el mensaje del Evangelio, la verdadera predicación, el verdadero mensaje de Jesucristo, de arrepentimiento y de salvación. Así que hermanos, sigamos adelante. Mientras tanto, a la espera de poder volvernos a reunir físicamente, pero también a la espera de nuestro precioso Salvador, a la espera de su segunda venida, sabiendo que Él nos llevará consigo para estar con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Cómo están, amados hermanos? Los saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios porque nos podemos reunir un día más, domingo, el Día del Señor, a través de estos medios, a través de los medios sociales, a través de las redes sociales. Pero hay una buena noticia. Ya el gobierno, a partir del 21 de septiembre, dio un proceso en el cual podemos ir reuniéndonos paulatinamente. Vamos a estar informando a través de los diferentes medios, a través de WhatsApp, a través de Internet, cómo vamos a desarrollar este plan de retorno. Ya estamos trabajando como iglesia, estamos trabajando a través de un plan de retorno junto a los diáconos y también a los ancianos, de cómo como iglesia vamos a retornar. Por la gracia del Señor, nos van a permitir, incluso si Maipú pasa a la tercera etapa, tener hasta 50 personas en un culto abierto. Eso quiere decir fuera de la iglesia, pero estamos trabajando para que todas las comodidades estén a su alcance y obviamente su seguridad también en esta área. Ahora, una de las cosas importantes, de acuerdo a lo que estamos tratando en medio de esto, es lo que la iglesia del Señor necesita entender. La palabra de Dios nos muestra que debemos seguir estando firmes en su palabra, debemos seguir estando afiatados a la verdad y a la roca eterna, a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día, en el día de la independencia, el día de ayer fue el día de la independencia de nuestro país, el día viernes 18, el sábado 19, es las fiestas de aniversarios del Ejército de Chile, y hoy día domingo, el día 20, estamos en todo un proceso de celebración de nuestro país, ya casi 210 años en los cuales se declara la independencia. No sabemos qué es lo que tiene destinado Dios para Chile, pero sí Dios en su gracia y en su misericordia permitió que nosotros naciéramos en este país. Y por eso hoy día yo como pastor quise entregar un mensaje que tiene que ver con cómo nosotros como país, la responsabilidad que tenemos como país o como nación de alabarle y glorificarle. Y hoy día nos vamos a centrar en un salmo del Antiguo Testamento, el Salmo 33, en donde vamos a aprender de la palabra de Dios en esta celebración de las fiestas patrias, que nos muestra algo muy importante, cuál es nuestra responsabilidad como nación como país de alabar y glorificar su santo nombre, al nombre de nuestro Señor. Y vamos a leer el Salmo 33, hablando el día de hoy especialmente, este Salmo, de la responsabilidad que tenemos como país de alabar
y glorificar su santo nombre. Vamos a leer el Salmo 33, dice así para ustedes, Salmo 33, leo de la versión de las Américas, dice lo siguiente: cantad de júbilo en el Señor. Oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Tañed con arte, con voz de júbilo. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha recogido como herencia para sí. El Señor mira desde los cielos y ve a los hijos de los hombres, desde la morada de Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él moldea el corazón de cada uno de ellos, el que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por el gran ejército, ni es liberado del valiente por la mucha fuerza. Falsa es la esperanza de victoria, es el caballo, ni con mucha fuerza puede librar. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservaos con vida los tiempos de hambre. Nuestra alma espera en al Señor. Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, durante esta mañana de domingo queremos glorificar su santo nombre en estas fiestas patrias y recordando, Señor, la grandeza de su poder, lo que usted está haciendo en esta nación, que sabemos que 200 años no es nada, es un tiempo que se pasa volando, pero sabemos que usted como país y como nación, en algún día las naciones, que no sabemos ni incluso si este país se va a volver a llamar Chile en un momento o en un tiempo, pero lo más importante es que las naciones van a glorificar tu nombre y que tienen como énfasis la gloria del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprender profundamente su palabra y cómo interpretarla en este tiempo que necesitamos entender y fortalecer nuestros principios para la gloria tuya. Bendito sea el nombre del Señor y ayúdanos, Señor, en estas fiestas patrias a recordar y entender que usted tiene el control sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En tiempos de incertidumbre, en tiempos difíciles, necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero más allá de conocer la palabra de Dios, necesitamos establecer los principios fundamentales de la palabra en nuestros corazones para vivir en tiempos de incertidumbre. La responsabilidad de la iglesia como país, según el pastor y filósofo Francis Schaeffer, dice: nuestro punto de partida es el justo y santo creador del universo. El Dios lleno de gracia, quien volvió al hombre persona, se volvió hombre en la persona de Jesucristo y nos redimió de nuestros pecados, dándonos seguridad de la vida eterna. Con ello llegó la promesa de la trascendencia y significado en la vida. Somos trascendentes, personas con significado, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Es tiempo de recordar estas verdades bíblicas, es tiempo de introducir una nueva generación en aquellas grandes verdades. Y debemos hacer ecos de este salmo: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su generación o de su corazón
por todas las generaciones. Y esta será nuestra responsabilidad como país. ¿Qué vamos a establecer como generación? Como dice el versículo 11, dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Y esta es nuestra responsabilidad para la patria. La responsabilidad de la iglesia con su país en el cual Él permitió que estuviera en esta nación es una responsabilidad de alabarlo, lo vamos a ver en los versículos del 1 al 3. Vamos a detenernos también en los versículos del 4 al 11, en donde vamos a ver la responsabilidad de creer en su consejo. Y en el versículo 12 vamos a demostrar el poder en una nación y cómo el poder de Dios se refleja, como dice, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que ha escogido como herencia para sí. Entonces, estos versículos, si bien es cierto, están enfocados en Israel, tienen como propósito presentar este Salmo 33 como principios bíblicos para nuestra nación. El Salmo 33 es un himno corporativo de triunfo y es una celebración de una liberación nacional. No sabemos qué ocurre, pero se desconoce la ocasión, aunque podría haber sido el fin de la hambruna. En el versículo 19 dice, para librar el alma de muerte y conservados con vidas en tiempos de hambre. Si bien es cierto, este salmo no sabemos quién es el autor, nos explica el autor de los salmos, que está cronológicamente en la época de los reyes, en donde este salmo va a exaltar la soberanía de Dios, el control del universo, también los pensamientos de gritar de alegría, de cantar de alegría, de que los justos y rectos den cantos de liberación y hagan un cántico nuevo. Que los ojos de Dios que miran sobre el pueblo, que necesita a que el pueblo se esté lleno del temor del Señor y también darle alegría, porque dice la Escritura, porque en ellos confiamos. De hecho, es un paralelo muy similar al Salmo 32. En el Salmo 32, versículo 10, dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia los rodeará. Tiempos de incertidumbre, tiempos de política difusa, tiempos donde no hay armonía, en donde la mente de muchas personas a lo largo del mundo está tan distorsionada que necesitan que la iglesia de Cristo logre entender principios bíblicos fundamentales trazados a lo largo de la Escritura para vivir conforme a lo que la verdad dice. Principalmente podríamos decir que somos la verdadera resistencia en un mundo que está caído. Este salmo nos dice, nosotros confiamos en su nombre, en el versículo 21, el que se regocija nuestro corazón porque en su nombre hemos confiado. La Biblia nos muestra y nos va a fortalecer en su teología, enfocándose claramente en el pueblo de Israel a lo largo de la historia, a lo largo de su desobediencia, incluso a lo largo de los problemas políticos, sociales, económicos que tuvo el pueblo de Israel. Los salmistas, y como podemos entender, en donde Dios los libró de una hambruna, probablemente ellos glorifican a aquel que está soberanamente en control de todas las cosas. Este himno da un modelo de adoración que empieza con una ofrenda de alabanza, sigue alabando al Creador, al soberano juez y salvador, y termina con una declaración de oración y de confianza. Cuánta falta hace a nuestro país que los políticos logren establecer esos principios de su mente en estos versículos. Claramente muchos están tratando de enfocarse en técnicas de economía, en técnicas de manifestación política, en tiempos en los cuales necesitan lograr controlarse de alguna forma para que no quede el caos mundial. De hecho, muchos de los políticos no entienden que, como dice este salmo, Dios por sobre toda la creación y sobre todos los tiempos es el principal tiempo. Él gobierna sobre todas las criaturas todo el tiempo. La importancia de este himno para el día de la independencia de un país soberano que puede sustentarse solo con las riquezas de su territorio se basa en que hay un Dios que lo sustenta. La decadencia moral de hoy es debido al crecimiento de los no creyentes en muchos lugares del mundo.
En las naciones de vía de desarrollo, en la evolución hacia el mundo sin Dios, dejan descubierto la crisis moral en que vivimos. La decadencia moral, el relativismo religioso, el poco fundamento bíblico, y se ha producido una crisis que la vivimos hasta el día de hoy. Como piensa la sociedad es como actúa. La iglesia moderna se ha transformado en un observador de la crisis moral y que no ha actuado. No hay una intervención y esta intervención se ve fundada en pequeñas repercusiones en un microsector. La pregunta es, ¿cómo logramos esta intervención? ¿Cómo vamos a lograr establecer esta intervención? ¿Cómo vamos a desarrollar una estrategia para poder cambiar este mundo? No tenemos la respuesta está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la responsabilidad y según, como dijimos anteriormente, el pastor Francis Schaeffer nos va a decir que necesitamos reconocer la obra soberana de nuestro Salvador en nuestra mente. Si nos alejamos de ese pensamiento, si nos alejamos de la palabra de Dios en la mente y también en el corazón de las personas, nuestra forma de pensar va a ser completamente influenciada por los no creyentes. Entonces, el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de generación por todas las generaciones. Por todas las generaciones vamos a vivir conforme a la verdad de Dios. Y por eso en el versículo 1 al 3 vamos a ver la responsabilidad de alabarlo, de tratar de involucrar a las personas en su mente y en su corazón, principalmente en nuestra iglesia, de alabar al Dios creador por sobre todas las creaciones. Dice, cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos, dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo. En estos primeros versículos el llamado es adorar al Señor en el contexto de la responsabilidad que Israel tenía. Sabemos y entendemos que Israel tenía una responsabilidad de ser bendición para todas las naciones. Dios iba a prosperar a Israel de esa forma, ya sea política, económica, social, para que todas las naciones miraran a Israel y identificaran al Dios de la creación, al que sustenta todas las cosas. Entonces, en el versículo 2 dice que con la lira, que es un arpa de 10 cuerdas, es la primera mención que tenemos de estos instrumentos musicales para el culto de los salmos. En los salmos, por ejemplo, en el Salmo 4 hay un encabezado, instrumentos de cuerda. En el Salmo 5 hay un encabezado, instrumentos de flauta. En el Salmo 6, instrumentos de cuerda, de lira de 8 cuerdas. Y en el encabezado del Salmo 12, lira de 8 cuerdas. Ahora, la lira y el arpa son probablemente el mismo instrumento musical de 10 cuerdas. En el Salmo 144:9 dice, oh Dios, cántico te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas para ti. Entonces, lo importante acá es que de la época de los padres de la iglesia, muchos creían en el cristianismo que la iglesia no debe usar instrumentos musicales para la adoración. Y no nos vamos a enfocar principalmente en una polémica de que sí debemos ocupar o no debemos ocupar instrumentos, pero la principal responsabilidad es alabarle, ya sea con nuestra mente, con nuestro corazón y también públicamente. Dice, cantad de júbilo en el Señor, oh justos, apropiada es para los rectos la alabanza, dad gracias al Señor con la lira, cantad de las alabanzas con arpas de 10 cuerdas, cantadle cántico nuevo, tañed con artes de júbilo, todos con arte, con voz de júbilo. Desde la época, como dijimos, de la iglesia, no permitían algunos. Por ejemplo, Justino Mártir dice, no se recibió el uso de cántico con música instrumental en las iglesias cristianas, como lo fue entre los judíos en su estado infantil, pero solo el uso de una canción sencilla. Ahora, ellos establecían, de acuerdo a una forma de pensar en el primer siglo, de que la adoración no podía hacerse con música. Por ejemplo, Crisóstomo, que vivió entre el año 386 al 407, dice, solo se permitía a los judíos como sacrificio para la pesadez y la grosera de sus almas. Dios condensió o básicamente estuvo de acuerdo con su debilidad, porque últimamente se apartaron de los ídolos, pero ahora en lugar de órganos podemos usar nuestros propios cuerpos para alabarle con todo. Entonces,
Ellos no estaban muy de acuerdo si necesitábamos ocupar o no. Ahora, más allá de la polémica, la pregunta es, ¿debemos ocupar instrumentos musicales en nuestro servicio de adoración? Yo creo que sí. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 7, dice que aún las cosas inanimadas como la flauta, el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá los que se toca en flauta o en el arpa? Entonces Pablo, hablando un poco de lo que se puede hacer, o de la libertad cristiana en 1 Corintios capítulo 14, de si comer o no comer carne, o la libertad que tenemos cristiana de adorar de alguna forma, dice probablemente en 1 Corintios capítulo 14, versículo 7, nos está hablando de que el arpa o la flauta podría ocuparse en cierto grado. Ahora, si nosotros vamos a hacer una polémica, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice cómo cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de inciensos que son las oraciones de los santos. Ahora no dice cómo, entonces para interpretar bíblicamente e interpretar literalmente de acuerdo a la profecía, creemos que sí van a ocupar en el cielo algún tipo de instrumento. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 dice, y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Ahora, en el griego la palabra salmo se refiere a una canción con acompañamiento musical de cuerdas tocado con los dedos, de acuerdo al léxico griego. También la palabra salmos está ocupada en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, versículo 26, en Efesios 5, 19, en Colosenses 3, 16 y en Santiago 5, 13, por ejemplo, hablando de Efesios capítulo 5, hablando de la vida guiada por el Espíritu Santo en el Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lejos de la polémica, tenemos la libertad en Cristo de utilizar instrumentos para la gloria de Dios. Pero, como dice la misma Escritura, dice que hacer cántico nuevo y hacerlo bien. Hacerlo bien, dad gracias al Señor con la lira, cantarle alabanzas con arpas de 10 cuerdas, cantarle cántico nuevo, tañid con arte, con voz de júbilo. Por esto hay que hacerlo bien. Entonces, la palabra de Dios nos va a hablar de que la iglesia tiene la responsabilidad de alabarle para enfocarse en las generaciones por generación, quién es Dios y cuál es la misión de Dios en nuestra vida. En el versículo 11 dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Nuestra responsabilidad, tanto como era para Israel como para la iglesia, es alabarle a Dios por quién es Él. La referencia en el versículo 3, cántico nuevo, es la referencia, no es una canción no antes cantada, parece tener la idea de ser atrapado de un nuevo entendimiento de la majestad, de maravillarse de Dios, de cantar de las experiencias frescas de la providencia y el cuidado de nuestro Señor. Cuando los himnarios de Israel piden un cántico nuevo, piden una nueva respuesta adecuada del acto de Dios o un acto de Dios recientemente realizado por el pueblo de Dios. Es como cuando Salomón instauró el templo y adoraron al Señor. Es por la respuesta de Dios en los corazones. El pueblo de Israel hacía cántico nuevo. Y eso nos da mucho que pensar a nosotros. Nos da mucho que pensar porque como iglesia tenemos responsabilidades fundamentales. No tan solo, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de doxología, una vez que entiende la doctrina de Dios, entiende cómo es el Señor. Hay una doxología de adoración, de alabanza al Señor. Pero también el salmista, acá está probablemente en esta interpretación de un cántico nuevo, no es que estemos haciendo siempre cánticos, sino que en respuesta de lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos alabarle. Por ejemplo, es un cántico nuevo que es impulsado por una nueva comprensión de la palabra de Dios en su mente y en su corazón.
Por eso Pablo en Pablo en su carta en Efesios y en Colosenses va a mostrarnos, dice que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo cantando y alabanzas de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una respuesta obvia, es una respuesta de alabanza de lo que Dios ha hecho con nosotros. La nación de Israel sabía que Dios era el soberano sobre la tierra. Sabía además que los profetas y los salmistas, las promesas del Dios en su reino, en sus pactos. Los salmistas comentan del rey prometido en su gobierno soberano por la eternidad. Los salmistas no es que desconocían las teologías, ellos conocían, por eso necesitamos alabarle, porque Él merece su alabanza. Ellos conocían el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con David. Y en este caso, si estamos en el tiempo de los reyes, no sabemos cuál era el contexto, pero si estaban reconociendo la obra de Dios con David, cuando David muriera, Dios iba a establecer un reino a partir de sus descendientes, es decir, están proclamando una visión escatológica futurista del Mesías. También el descendiente de David tendrá una casa, un trono establecido para siempre. Es decir, Israel está alabando al Señor, sabiendo que Dios los prosperaba. Si entendemos que es por medio del hambre, de la hambruna, o los dejó pasar en medio de la pestilencia, Dios iba a cumplir sus promesas. Israel estaría seguro en su tierra. Los gentiles, en el caso de nosotros, vamos a participar en ese pacto en un futuro lejano. Por eso la realidad de los salmos están llenos de alabanza por el llamado de adorar al Señor, porque Él establecerá algún día la equidad y la justicia para todos. Por eso es el llamado a cantad con júbilo al Señor, oh justo, porque es apropiada para los rectos la alabanza. Ya está pasando el tiempo difícil. Ya está pasando el tiempo de dificultades. ¿Cómo está usted respondiendo? ¿Nos vamos a quejar de lo que Dios no ha hecho? ¿O nos vamos a cambiar nuestra mente y nuestro corazón corporalmente, como lo hizo en este caso Israel, y vamos a adorar al Señor? Por eso en este tiempo de la patria como nación, la iglesia necesita adorarle. No tan solo en cantar cántico nuevo, es decir, una experiencia de reconocer los atributos y las promesas de Dios en tu mente y en tu corazón. Este cántico nuevo es una comprensión de la palabra de Dios y la obra de Dios en tu vida. Si la palabra de Dios y la obra de Dios en tu vida es clave en este tiempo de pandemia, tú debes alabarle. Tú debes comprender que debes alabarle al Dios, no tan solo porque cumpliste 200 años en el país, sino que Dios fue fiel para mantenerte, para cuidarte en sus promesas todos los días de tu vida. Y esto es que algún día un gobernante va a establecer paz y prosperidad, justicia social verdadera, en donde tenemos muchas referencias en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios que se destaca en estos versículos es Nabé, que se traduce literalmente como apropiado, cantar apropiadamente. ¿Por qué se destaca? La versión de la Valera la traduce como hermosa, que tiene un sentido de apropiado conveniente. Es bueno que el pueblo tenga un pensamiento bíblico en la adoración de su Creador, por ende trae beneficios espirituales. La alabanza de gratitud son beneficios para el que la recibe y obviamente para las que las omite. Los santos hombres de Dios deben alegrarse como consecuencia de aclamar a Dios con todo su ser. Vivir de esta gracia es abundante, sin pensar, con libertad, sin penitencia, con un gozo constante por lo que Dios ha hecho por nosotros. Basta ya dejando lo que queda atrás y mirando por lo que queda adelante. Seguid la meta, dice Pablo. De acuerdo a cómo el pueblo de Israel, que es con salterio, decacordio, no podemos ser dogmáticos en la referencia de qué tipo de instrumentos, o sí o no ocupar instrumentos, pero con mucha armonía debemos alabar con gozo y con entendimiento lo que Dios ha hecho con nosotros. En el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Basta ya de temer al hombre, sino que este tiempo es glorificar a Dios,
porque Él necesita ser glorificado, Él necesita ser alabado. Debemos cantar alegres a Dios, todos los pueblos que moran, porque algún día cantaremos alegres con toda la generación, todos los pueblos le van a adorar, el pueblo del Señor, con amor genuino y con regocijo. Este salmo es un salmo de alabanza por lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, como nación, tenemos mucho que alabarle, porque si corporalmente la iglesia le alaba, corporalmente debemos de generación traspasar esta adoración. El deseo de los habitantes de la tierra es que conozcan y adoren al Señor. Si es el Dios de toda la tierra, entonces los habitantes deben adorarle. Como dice en el Salmo 102, dice el Señor, servirle y venid con alegría, con regocijo. Yo estoy pensando en el retorno. Vamos a venir, vamos a adorar. Estoy pensando en el retorno de la iglesia. 6 meses de comodidad nos va a costar, claramente vamos a estar con un poco de temor con todo este tema de la pandemia, de los medios sociales, pero lo más importante es que debemos orar y confiar que Dios tiene el control, que Dios va a guardar a su pueblo, que Dios tiene que reconocer, y como dijimos delante, reconoce lo que Dios ha hecho en este tiempo para venir a adorarle. Es apropiado que el pueblo de Dios no puede vivir en un mero conocimiento acerca de Dios, si también le debe adorar por quien es. El pueblo de Dios conoce que es Dios, por eso se actuará, se esforzará. Quienes conocen a Dios piensan grandes cosas de Dios. Quienes conocen a Dios evidencian que es un denuedo por Dios, y quienes conocen a Dios manifiestan un gran contentamiento en Dios. Y esto es muy importante lo que ha pasado. El Estado tiene más poder que Dios. Ahora el Estado manda a lo que el pueblo de Dios debiera hacer. Si bien es cierto, Dios ha permitido que tengamos un Estado gobernado por políticos, y que Romanos capítulo 13 dice que los que lo hacen bien deben temer a Dios porque son sirvientes de Él. Ahora, en algún momento este juicio va a venir con aquellos que rechazan al Señor. Entonces, la palabra de Dios nos insta a nosotros a adorarle a Él e instaurar esto en la mente de las personas, de nuestros hijos. Esto es importante. Nuestros hijos deben adorar a Dios. Cuando volvamos, debemos cantar al Señor con alegría. Alabar al Señor con nuestra mente, con nuestro corazón, con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestra vida. Adorar al Señor. Cuando usted venga con sus hijos a la iglesia, por favor, en este tiempo, ahora que Dios nos ha permitido que no estemos adorándole corporalmente, volvamos a la iglesia, por favor, instaurando eso en la mente de nuestros hijos. Adoren, muchachos, adoren, hijos, levántense, no se queden pensando cosas que no le convienen, adoren al Señor corporativamente, y esto es para toda la iglesia. Si vamos a volvamos con nuestros hijos con tranquilidad, volvamos con nuestros hijos al lado de nosotros, para que corporalmente, como familia y cuerpo de Cristo, adoremos al Señor y cantemos. Porque antes de la pandemia, claramente nuestros hijos lo único que hacían era su mente enfocada en otras cosas y menos en la alabanza del Señor. Y era triste ver a muchachos jugando, gritando, saltando, haciendo cualquier cosa. Y no estoy hablando de chicos pequeños porque es difícil no controlarlo. Estoy hablando de muchachos sobre 9 años, 10 años, que tienen la capacidad de controlarse. Por eso nuestra responsabilidad, como dice en el versículo 11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Debemos mostrarle cómo la responsabilidad del Deuteronomio de todos los días, Israel y el pueblo de Israel debía meditar en la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios de la misma manera. Cuando volvamos, por favor, volvamos a adorarle como Él se merece. Tu alabanza y tu servicio incluye estas declaraciones. ¿Lo haces bien? ¿Alabas al Señor correctamente? ¿Cómo estás alabando al Señor? Cuando vuelvas, por favor, a la iglesia, al cuerpo corporal de Cristo, cuando se une en adorar, en adoración, con cántico, cantémosle con gloria, porque Él se merece la alabanza por todo lo que ha hecho por nosotros.
Segundo, la responsabilidad de la iglesia en creer en su consejo. Mira lo que dice en el versículo 4. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Vamos a reconocer por la palabra de Dios la obra divina. La iglesia debe reconocer, deben ser personas del libro, reconocer su teología y adorarle como Él se merece. Porque la palabra de Dios, fíjese lo que dice, recta, fidelidad, justicia, derecho, misericordia. En esta estrofa, Dios, por lo que hace, debemos adorarle porque por lo que hace en su palabra. Lo primero es el carácter recto, fidedigna, verdad, fidelidad, justicia, misericordia, derecho. Parece una arenga de mostrar el mandato de alabar a Dios por quién es Él. Y ahora Dios, a través de su palabra, en este salmo nos está mostrando las características por qué debemos alabarle. Debemos alabarle porque la palabra de Dios es recta, porque fue hecha la obra con fidelidad, por su justicia, en el derecho y su misericordia. Pero sin duda la muestra del poder soberano en la historia natural, su obra siempre fue hecha con fidelidad. La palabra rectitud, justicia, derecho, misericordia, nos habla en hebreo el yasar, que quiere decir es la palabra que muestra lo recto moralmente y la fidelidad de su palabra. Como dice el versículo 3, cantadle cántico nuevo, tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta, es fiel, moralmente correcta. Sin curvas. Éticamente recto, apto, calificado. Y conocemos a Dios por quién es Él, porque su palabra es recta y no va a cambiar. En Jeremías 9:24 dice, alabarle en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerle, porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este es el motivo en el cual necesitamos alabarle. Glorificar a Dios en su santo nombre. Es el motivo que debemos gloriarnos en Él, en su autoridad, en nuestra vida, no en un conocimiento vago, porque su misericordia y su justicia son características que son destacables. Debemos reconocer la autoridad sobre nosotros, porque Dios merece toda la honra en este tiempo. Como un buen pastor que trabaja en favor de su pueblo, entregando gracia y bendición, posteriormente en su soberanía, maneja las circunstancias difíciles para hacer crecer en nuestra vida espiritual e incluso dándonos a conocer que Él tiene el control de todas nuestras debilidades cuando tememos. El gran pastor que tenemos cuando sufrimos conoce nuestras victorias, nuestros fracasos, la disciplina cuando desobedecemos y nos ama y debemos darle gracias por su eterno cuidado para con nosotros. Su callado silencioso satisface nuestra alma. Cuando en Él esperamos, la vida realmente cambia de perspectiva porque nos gozamos en su presencia. Dice que su palabra y su obra son inseparables. Porque la palabra del Señor es recta y toda su obra fue hecha con fidelidad. La palabra de Dios dice que Él lo creó, la palabra de Dios dice que Él es soberano, la palabra de Dios dice que Él tiene el control de todas las cosas, la palabra de Dios dice que Él acampa a quienes le teme. Dios, si nos permite proclamar esta verdad y adorarle correctamente, necesitamos creer de la manera que Dios quiere que creamos. Necesitamos hombres y mujeres que crean esta verdad. Necesitamos más que nunca a hombres y mujeres que vivan por esta verdad y no dejen influenciarse por las minorías o también por los pensamientos del mundo. Y el pensamiento del mundo no es solamente hacer cosas incorrectas, por ejemplo, como tomar o beber o fumar, sino que políticamente, correctamente debemos vivir por esto. ¿Por qué debemos alabarle? Porque su obra es buena, dice en el versículo 5, Él ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de la misericordia del Señor, por la palabra del Señor fueron hechas los cielos, todo su ejército por el aliento de su boca, Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos.
Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Como cuando el conocimiento de Dios y sus atributos cada día son más importantes en nuestra vida, la iglesia se vuelve una iglesia santa, verdaderamente y genuina. Las escrituras hablan de conocer la persona de Dios. Esto quiere decir la plenitud de traer salvación que produce amor y esperanza, obediencia y gozo en nuestra vida. Jeremías 31:34, que habla del pacto, el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Dice 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso en cierto grado comienza con nosotros, con el nuevo pacto, y posteriormente a lo largo de todo lo que la Escritura está diciendo, a lo largo de todos los salmos, los profetas, habla de Cristo y que posteriormente lo vamos a ver en el futuro con los escogidos de Israel, que Él los va a tener para su gloria. La fe y el conocimiento se centran en el Dios encarnado. Claramente, tu oportunidad de conocer más al Señor Jesucristo, claramente es a través de estos versículos. La relación del conocimiento recíproca. Y claramente nosotros conocemos a Dios porque Él nos conoce a nosotros como suyos. Cuando tú conoces a Dios, vives realmente para Él, lo adoras por sus atributos porque Él es fiel y soberano. Ahí dice, tema al Señor la creación, tiemblen en su presencia y en todo el mundo. ¿Cuánta falta nos hace ese principio en nuestra mente y en nuestro corazón? En tiempos de angustia, de incertidumbres, en tiempos en los cuales parece que los atributos de Dios en la iglesia son desviados, en los tiempos en los cuales parece que la palabra de Dios se fluye y se desvanece en la mente de los que son ministros de Cristo y los que están guiando a la iglesia, no permite mirar el fundamento del Señor y para el Señor para que reconozcan quién es Él. Necesitamos hombres valientes y mujeres valientes que conozcan y teman al Señor de esta manera. Porque dice en el versículo 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. Cuando te interesas en los atributos y comienzas a meditar en las maravillas de las obras de Dios y cómo ésta nos ha guiado en su justicia, todo lo que ha hecho es fiel y verdadero, por eso 100% creíble. Ahora es tiempo que pienses cuánto le conoces y cuánta de su verdad vives plenamente. Puedes decir que Dios es soberano, pero en la práctica no la aceptas. Puedes decir que Él es fiel, pero vives angustiado. Puedes decir que es omnisciente, pero vives como no existiera. ¿Qué es realmente la fidelidad de su palabra? Vívela entonces. Acepta la fidelidad de su palabra y la suficiencia de las escrituras en su palabra, porque Él mandó todo y todo fue hecho y todo se confirmó. Por lo tanto, todo lo que estamos viviendo, ya sea políticamente o lo que estamos viviendo de esta pandemia, es porque Él lo mandó, porque Él es soberano. Y en el versículo 10, aunque temamos y estamos llenos de la internet de información y desinformación, en donde dice que hay una manipulación de este mundo, en donde este mundo probablemente está siendo gobernado por las tinieblas, claramente lo sabemos, hay una lucha, el Señor dice que hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de todos los pueblos. Si los pueblos, si Dios ha permitido que la maldad avance en este tiempo y deje en evidencia los corazones malignos de los hombres, es porque Dios lo ha mandado. Por eso nosotros necesitamos creer firmemente en su soberanía. Necesitamos creer firmemente en su omnisciencia, en su omnipresencia, porque Él hizo todo para su gloria. Por eso debemos temblar en la presencia. Todos los habitantes del mundo debemos temblar en la presencia de Dios. Dice que el consejo del Señor permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. El pueblo de Israel lamentablemente falló en esto.
Pero Dios en su misericordia y en su fidelidad va a rescatar a alguno de ellos escogidos para la salvación en el tiempo de la tribulación. Pero mientras tanto está haciendo su obra con la iglesia. Y si lo aplicamos a la iglesia estos versículos, tanto como fue con Israel, ejemplo para nosotros es que necesitamos que la tierra tiemble en la presencia del Señor. ¿Y cómo sabe que la tierra tiemble en la presencia del Señor? Es que los hombres de Dios y las iglesias de Dios crean soberanamente en su presencia. Oramos al Señor que nos dé valentía. Oramos al Señor para que me dé valentía a mí y a todos los hombres de Dios para estar firmes en los momentos difíciles. No sabemos qué va a ocurrir políticamente en nuestro país. No sabemos qué está ocurriendo, pero sí hemos visto a lo largo de las evidencias de este mundo, desde octubre del año pasado hasta septiembre, casi un año de todo lo que hemos vivido tiempos en los cuales nuestra mente y nuestro corazón, en la supuesta seguridad económica que teníamos, fueron destruidas porque Dios evidenció el corazón de los hombres y los designios de su corazón. Pero la palabra de Dios dice que el consejo del Señor permanece para siempre. Por eso debemos ser fieles a la palabra. Debemos ser fieles a la verdad de Dios. Y si políticamente sabemos y entendemos que muchos de los políticos que quieren gobernar este país quieren sacar el consejo de Dios, no tener en la mente y en sus corazones el consejo de Dios, nosotros debemos seguir firmes y debemos vivir conforme a su verdad. Claramente, estamos viviendo tiempos peligrosos, filosóficamente, ideológicamente peligrosos. Las masas están siendo movidas a la violencia, a la respuesta pecaminosa. Es increíble. Desde Chile, imagínense lo que ocurre políticamente en Chile. Si tú lógicamente puedes entender que jovencitos dicen estamos aburridos de que económicamente seamos en un modelo político neoliberal de 30 pesos, nos transformamos en 30 años. Y esos 30 años es un eslogan para sacar la rabia y la ira del corazón, para destruir lo que destruyeron y políticamente de generación a generación. Destruir la economía es destruir la paz. Y destruyeron la paz y la prosperidad de este país en poco tiempo. De octubre del año pasado a septiembre de este año, la economía del país se fue al declive por una mente que dejó de pensar en Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender esto políticamente? ¿Cómo vamos a entender bíblicamente lo que está ocurriendo en este mundo? Es que la Biblia nos demanda a que la única justicia y equidad es de Jesucristo y nadie más. Entonces, lo único que debemos hacer es proclamar este evangelio, vivir claramente y identificar qué conviene al país y qué no conviene al país. Si te interesas en sus atributos, claramente vas a entender que Él es fiel y verdadero. Y como dice acá, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios del Señor en su corazón es de generación en generación, enfocado en Israel. Israel teocráticamente necesitaba conocer, pero si esto se desglosa a la iglesia, como dice en el versículo 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido como herencia. Ahora, no lo podemos aplicar directamente a nuestro país, porque dice que en los versículos 12 al 15 vamos a ver la responsabilidad de demostrar su poder en la nación en preferencia divina y la providencia, el poder y la preservación, y claramente la conclusión hasta los versículos 22. Dios es el consejero en el versículo 11, Él da el consejo del Señor, Él es el consejero y ese consejo permanece para siempre. ¿Y quiénes son los que tienen que preservar ese consejo? Nosotros, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ese consejo del Señor debe ser proclamado y evidenciado a través de generación en generación. Por lo tanto, si nosotros permitimos que ese consejo de Dios, Dios es el consejero, debemos ser preservadores de ese consejo. Por eso la Escritura nos dice en Proverbios 19, 21, lo voy a leer para ustedes,
En Proverbios 19:21, dice la Escritura, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Hermanos, amados, estas fiestas patrias, que yo sé que son 200 años con altos y bajos. Es un país que la palabra de Dios ha estado por goteras. Es en un país en donde desde el comienzo, desde O'Higgins hasta lo que nosotros vemos hasta en nuestro presidente Piñera y desde O'Higgins, claramente desde ese tiempo la palabra de Dios ha estado por goteras. Aunque O'Higgins quiso ir históricamente buscar la presencia en Inglaterra de algunos que llegaran con la palabra de Dios, esta palabra de Dios fue deficiente. En 200 años en donde hemos estado con el alambre, bíblicamente hablando. Es decir, a ayudar con alambre, hacer cambios profundos con alambres. Los cambios profundos se hacen en la mente de las personas, en la preservación de los principios divinos en la mente de las personas. Y si como iglesia los líderes no lo entienden en esta nación, por eso, como dice la Escritura acá, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. El consejo de Dios guía, es un paralelo de sus palabras, y la nación es bendita, es bienaventurada. Este salmo no puede decir que estrictamente es otro país que no sea Israel o nacionalmente, pero claramente podemos sacar muchas implicaciones para nuestra vida. Hablar de una nación escogida como otro país que no sea Israel no es coherente. Por ejemplo, el Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 9 dice lo siguiente: pues la porción del Señor es su pueblo, Jacob es parte de su heredad. El Deuteronomio 4, versículo 20, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, dice, pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad como lo sois ahora. En el mismo Deuteronomio capítulo 4 versículo 37 nuevamente repite, porque Él amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia, después de ello personalmente te sacó de Egipto con su gran poder. Y tenemos varios más en el capítulo 10 versículo 15 del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15, dice lo siguiente, dice, sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Ahora, esta referencia claramente nos muestra que es su herencia. Israel es su herencia nacional. Pero nosotros, en su descendencia espiritual, como dice Abraham, como Pablo lo deja claramente, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra y todos aquellos que Dios ha elegido para su gloria. En este caso nosotros los gentiles, la descendencia como las estrellas, nosotros también podemos, como hombres individuales escogidos y que forman en esta diversidad a la iglesia de Cristo, podemos bendecir una nación o que esta nación sea desprotegida. Podemos vivir para la gloria de Dios en una nación o podemos hacer que esta nación sea desprotegida. Sabemos que soberanamente Dios permite gobiernos, permite diferentes cosas. Pero si estamos en esta responsabilidad, en este tiempo, hermanos, nosotros necesitamos vivir para su gloria. Como dijimos anteriormente, alabarle correctamente, entender la fidelidad de Dios de su palabra, vivir creyendo que Él es soberano, alabarle y glorificar su nombre con nuestros actos y de generación enviar el consejo y preservar el consejo del Señor. Esta nación va a ser bienaventurada y alegre si guarda estos principios. Israel no lo logró. La iglesia en cierto grado lo está haciendo, pero necesitamos más fortalezas. Necesitamos entender
Políticamente hablando, y vamos a hablar ahora, establecer un poco dentro de la política, y algunos se pueden molestar conmigo, uno de los objetivos fundamentales del progresismo, y claramente del progresismo a lo largo de Latinoamérica, se enfoca en contra de las verdaderas iglesias cristianas pensantes, no aquellas que piensan cualquier cosa y son manipulables sin la palabra de Dios. Iglesias cristianas pensantes con líderes pensantes que son capaces de influenciar bíblicamente a los cristianos, claramente pueden cambiar la visión de un país. Cuando un pueblo y una nación cuyo Dios es el Señor. Y si este pueblo, como pequeños, como somos la iglesia, reforman su mente y su corazón, claramente podemos cambiar el rumbo de este país. Pero necesitamos unidad en la palabra, unidad en el consejo del Señor, en el temor del Señor y en la práctica. Hombres fieles que prediquen la verdad y vivan la verdad. Y basta de esa payasería en los medios sociales diciendo de que tú no tienes o no tienes. Hay payasos a lo largo del mundo. Payasos a lo largo de Chile tratando de decir que son pastores, pero no son fieles a su palabra, a la predicación, a la enseñanza pura de su palabra ortodoxa, que cambie el corazón de las personas. Eso va a cambiar una generación en generación. El versículo 18 dice, he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Y la anterior dice, el Señor mira desde el cielo y ve a los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada observa a los habitantes de la tierra y Él moldea el corazón de cada uno de ellos, el que todas las obras de ellos entienden. El rey no se salva por el ejército, ni es liberado el valiente por la mucha fuerza. Falsa es la esperanza, la victoria es el caballo y ni mucha fuerza lo puede liberar. Imagínense estos versículos claves en gobiernos que son autoritarios, que no dejan hablar la palabra de Dios. Estoy hablando de la China comunista, estoy hablando de Norcorea o países árabes que muestran principalmente estos versículos para personas creyentes viviendo en estos lugares. Por ejemplo, en China hay lugares en los cuales ellos permiten, haciéndoles lavado de cerebro en cierto grado, en centros de reeducación, principalmente lo están haciendo con los musulmanes, pero probablemente también lo están haciendo con los cristianos, de centros de reeducación para sacar la religión de sus mentes y adorar al Dios Estado que controla todas las cosas. Eso es lo que quiere el gobierno. Y eso es lo que quiere claramente la ideología extremista fundamentalista marxista. Es terrible. Ellos quieren libertad, pero van a terminar siendo presos de su propia ideología. Por eso nosotros, como dice la Escritura acá, como creyentes en su país, Él dice, Él hace nulo el consejo de las personas. El rey no se salva con el poder de un caballo o de una fuerza militar. Él se salva, puede salvarse por las oraciones de su pueblo. Necesitamos ser una nación que doble sus rodillas en este tiempo. Probablemente somos la última generación que necesitamos ganar batallas en oración. Ganar batallas orando por nuestra patria y de generación en generación orando por hombres fieles de su palabra para que guíen este tiempo. El ojo del Señor es una metáfora del cuidado de Dios. Puede ser usado por Dios cuando responde nuestra oración. También es la referencia a su apoyo. Miren lo que dice en Ezequiel versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 17. Sin embargo, mi ojo los perdonó para no destruirlo y no los hice exterminar en el desierto. Dice versículo 20, 17. Versículo 18 de Ezequiel 20, y dije a sus hijos en el desierto, no andéis
No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus decretos, ni contaminéis con sus ídolos. Yo, el Señor vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos en obra, y santificar mis días de reposo para que sean una señal entre yo y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor. Eso es lo que dice. Y eso es lo que deberían hacer. Eso es lo que debían hacer y no lo hicieron. Por eso vino la destrucción tanto en el reino del norte, en el 720 y en el 586 en el reino del sur en Judá. Porque sus ídolos no los sacaron en su mente y en su corazón. Otro versículo para hablar de eso, en Ezequiel capítulo, también vimos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, vamos a leer Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, dice lo siguiente, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado honestamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Hermanos, si bien es cierto esto era para Israel, podemos tener aplicaciones para nuestra vida. Muchas implicaciones para nuestra vida. Bienaventurada cuya nación, cuyo Dios es Jehová, cuyo Dios es el Señor. Y como dice acá, porque los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo, y tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti. Hermanos, si bien es cierto Dios es soberano, pone reyes y saca reyes. Si bien es cierto Dios hace cosas y deja de hacer cosas. Hermanos, la iglesia del Señor debe vencer en este tiempo con oración, buscándole, completamente suyo. Si tú tienes al Señor en tu corazón, vas a poder discernir bíblicamente qué es el futuro de tu patria y cuál es el futuro de tu nación. Lo está viviendo Estados Unidos probablemente casi al principio y va a llegar a casi a ser una guerra civil porque los liberales han tomado grandes estados y lo va a vivir Chile. Si la iglesia del Señor deja sus payasadas de hacer cosas y pastores hacer payasadas en este país y no completamente el corazón suyo, como lo pasó Israel, habrá situaciones difíciles. Muchas implicaciones. En su santo nombre, dice para terminar, pues el que se regocija nuestro Señor, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros su misericordia, oh Señor, según en ti hemos esperado. Que la misericordia de Dios ayude a nuestro país. Como dice el Salmo, he aquí los ojos están sobre nosotros para librar su alma de la muerte, conservados a los tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda, es nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros su misericordia, oh Señor, según en ti hemos esperado. Dios tiene el control de todas las cosas. Con el poder de su palabra, aunque muchas naciones y pueblos quieran destruir el consejo de Dios, hagan estrategias, leyes para derribar su consejo, Él se encarga de dejar nulo el consejo de los que tienen el poder en todo. Quedó demostrado en el terremoto, quedó demostrado en octubre, quedó demostrado en esta pandemia. Él permanecerá y los propósitos se cumplirán, y eso nos da confianza. Sus propósitos se van a cumplir, los pensamientos del corazón. Enfatiza que Dios hace las cosas coherentemente y no lo hace caprichosamente.
Por lo tanto, la palabra de Dios cambiará nuestra forma de pensar, que son diligentemente en escudriñarla. Debes estudiarla, debes vivir de generación en generación. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. En este nuevo aniversario de la patria, debes velar para que su consejo permanezca para siempre. Dios en su soberanía permitirá que el consejo sea para siempre a través de su palabra. Ora por pastores fieles y ora por tu vida para que seas fiel, para que pienses correctamente en el mundo que estás viviendo y para que actúes correctamente. Apártate del mal, búscalo en tu corazón, para que Dios busque y observe el corazón con sus ojos a los que le temen, para guardarnos. La palabra de Dios salva, edifica, santifica, fortalece, habla y enseña. Por ese motivo tenemos la responsabilidad de creer en su consejo y como iglesia demostrarlo a nuestro país para realizar los cambios que Chile necesita de verdad. Chile no necesita cambios políticos, Chile necesita la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que van a representar esa palabra de Dios? Nosotros. Proclamando, enseñando, guiando, predicando el evangelio para cambiar la mente y el corazón de muchas personas. Lo vamos a comenzar a hacer con nuestra generación. Y políticamente también pensando correctamente con lo que vas a hacer a fines de estos tiempos. No estoy hablando políticamente por quién votar o no votar. Es que lo que tienes que entender es que la palabra de Dios y los principios de Dios deben fortalecer tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a votar por candidatos que amen al aborto? ¿Que destruyan la familia? ¿Vas a votar con candidatos que odian al cristianismo? Evidentemente. ¿Vas a votar por candidatos que están a favor de la destrucción política, económica y social de los principios bíblicos? ¿Vas a votar por candidatos en los cuales en Chile o en cualquier parte del mundo estén en contra de los principios fundamentales de la palabra de Dios, con fundamentos emocionales para decir, esto es injusticia, por lo tanto, tomémonos las calles y destruyamos todo el país haciendo anarquía? Por 30 pesos destruyeron un país por el asesinato lamentable de una persona de tez morena, de tez negra. Han destruido los Estados Unidos. Y no estamos a favor de un asesinato, claramente la Biblia no estamos en contra, pero no lo que políticamente está detrás de eso. ¿Qué vamos a hacer? Lo que está ocurriendo en el sur de Chile, actos terroristas. Ahora probablemente me van a catalogar de un extremo derechista con este mensaje. No. Catalóguenme de extremo biblicista. Y eso es lo que quiero que pensemos. Parece un gran sueño la frase Chile para Cristo, pero creo que la labor más importante en esta iglesia es una iglesia nacional que conozca la palabra de Dios. Y es así en donde podemos realizar cambios que logremos. No estoy pensando en una intervención política o partidista, sino en cambios reales de moralidad que se logra a través del cambio de raíz. Para lograr estos cambios debemos partir por casa, debemos demostrar la supremacía de Cristo en nuestra vida, buscar la santidad y lograr los cambios de una manera correcta de pensar. En esta pequeña congregación, qué maravilloso sería que estos cambios se efectúen en el entorno más cercano, la integridad, la manera de pensar, la manera de vivir en obediencia a Cristo. En este nuevo aniversario, necesitamos primero llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y así lograr cambios micros para hacer cambios macros. De esta manera, pretender cambiar a mi país sin lograr cambios en nuestra congregación, nuestro cambio comienza derribando los argumentos del mundo para dejar entrar los argumentos de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo es posible que nosotros no entreguemos la palabra de Dios a nuestros hijos y lo primero que hacen en las iglesias, en las universidades, cuando tienen 19 años, se vuelven de izquierdistas? ¿Qué pasó? ¿Hubo un error? Claramente el problema está en el corazón del muchacho, porque la Biblia nos muestra claramente que no hicimos el trabajo correctamente. La Biblia dice que
derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando el cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como piensas, es lo que haces. Como piensas, es lo que haces. Si tienes hijos liberales, es porque su pensamiento está liberal. Tienes hijos libertinos o generación libertina, es porque su pensamiento está solamente en hablar de sexo. Tienes hijos izquierdistas que lo único que quieren es revolucionar este país, es porque su pensamiento está en contra del Dios soberano que controla todas las cosas, de la seguridad, de la paz, de la armonía, de la familia, del control de la gloria de Dios, de la responsabilidad, de la disciplina, del trabajo de esfuerzo en el cual podemos glorificar a Dios, de ayudar a la persona que necesita, de ser misericordioso con el pobre, de ayudar a los que necesitan entregándote más de lo que tú das o de lo que tú tienes. Eso es los principios de la palabra, ayudando al huérfano, a la viuda. Aquí está la justicia de Dios, no la justicia de Dios, no la justicia en mis propios medios, no esta equidad de una especie de justicia social, que no la podemos hacer solamente predicando la palabra. La justicia social que busca el mundo y que está influenciando a las iglesias políticamente es una justicia lejos de la palabra de Dios. La verdadera justicia está acá. Si creyendo en la suficiencia de las Escrituras y su poder, podemos realizar cambios en lo que este país necesita. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, hablando del tiempo antes de la destrucción, después que fueron destruidos y que vivieron en el tiempo de Judá, cuando Babilonia y Nabucodonosor destruyó el templo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Oseas 4, 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible. No tuvieron más oportunidades hasta cuando Él restablezca todas las cosas. Qué terrible. Ahora, las promesas de Dios son fieles para sus escogidos, ¿sí? Y lo va a hacer con nosotros. Pero mientras tanto, debemos pensar bíblicamente. Porque de Él viene nuestro escudo. Porque su nombre es santo y en Él hemos confiado. Sea sobre nosotros su misericordia, oh Señor, porque según hemos esperado. ¿Será la última generación de creyentes de Chile? ¿Será la última generación de personas piadosas? ¿O Dios va a hacer un avivamiento? No lo sé. La historia la tiene Dios. Pero lo único que sé es que Dios quiere que en su tiempo le amemos y que el conocimiento nos falte y que la acción sea verdadera y genuina. Que Dios nos guarde, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos en donde el enemigo está tomando partido a lo largo de toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y el mundo entero. Dios guarde la nación, Dios guarde a los cristianos y Dios guarde este país. Dios bendiga a Chile. Y de esa manera nos bendiga a nosotros, esperando en Él, glorificándole, creyéndole para su gloria. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por su palabra, porque nos enseña fielmente cuáles deben ser nuestros principios. No era un tratado político de lo que yo hablaba, sino que deben ser principios reales en los cuales debemos tener en cuenta. Si somos responsables con lo que Dios está haciendo en nuestro país, debemos ser responsables con lo que Dios está pensando. Si Dios piensa que nosotros podemos glorificarle y no debemos ser influenciados por el mundo y seremos destruidos por los ídolos como lo hizo con Israel, de la misma manera vamos a poder, a lo mejor naciones, si usted lo permite en su soberanía, ser destruidas. Ayúdanos, Señor.
Tenga misericordia de esta nación. Como dice el Salmo 33:12, bienaventurada cuya nación Jehová es su Dios. Queremos que nuestro Señor sea nuestro estandarte, nuestra fortaleza. Tantos pensamientos están yendo, políticas corruptas, personas que aman los placeres más que a Dios, hombres y mujeres que defienden los ideales pervertidos de personas pedófilas, homosexuales, que literalmente eso es pecado en contra del Señor. Políticas públicas que quieren asesinar a los niños antes de que nazcan. Políticas públicas que quieren dejar de lado a la iglesia y no escuchar sus pensamientos. Y nosotros no estamos viviendo como usted quiere que vivamos. Enséñanos a fortalecer nuestro corazón para vivir para su gloria. Gracias, Padre, por su palabra, porque todo esto va a ser revelado de una forma que necesitamos entenderlo. Políticamente está ocurriendo situaciones difíciles en donde se está dividiendo el mundo en los que aman a Dios y en los que no creen en Dios. Pero el problema es que los que no creen en Dios son violentos, son personas que son capaces de tomar las armas. Ayúdanos a tener sabiduría para que tu misericordia esté sobre nosotros, sobre esta nación. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro país. Guarda nuestra patria. Guarda la iglesia para que sea valiente, para que ame su palabra y viva con el temor de Jehová. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendíganos y guárdanos para que proclamemos la verdad de Jesucristo por los cuatro vientos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados.